La oscuridad siempre ha ocultado secretos que nadie quiere descubrir, pero hay quienes, sin buscarlo, terminan frente a ellos. Cuidar a un niño debería ser algo sencillo, rutinario, incluso inocente. Sin embargo, cuando la noche cae y la casa se sumerge en silencio, cada ruido se vuelve una amenaza, cada sombra puede ocultar un extraño y cada puerta cerrada deja de ser un límite seguro. Lo que escucharás a continuación no son simples historias inventadas, sino experiencias reales de niñeras que enfrentaron situaciones tan perturbadoras que cambiaron sus vidas para siempre. Prepárate, porque a veces el verdadero terror no está en lo sobrenatural, sino en las personas que se esconden en la oscuridad. Trabajé como niñera durante mis años de universidad, solo para ganar algo de dinero extra, sin tener que cumplir un horario fijo. En su mayoría cuidaba al niño de 4 años de una familia un par de veces por semana, ya que los padres a menudo tenían cenas o eventos de trabajo. El niño era callado, lo cual agradecía porque era fácil de vigilar. No hacía mucho más que ver la tele y jugar con sus juguetes, y parecía que le caía bien. Esa fue la 6ª vez que lo cuidaba. Llegué a la casa justo antes de que los padres se marcharan, y me explicaron que regresarían alrededor de las 11 de la noche y que debía asegurarme de que el niño estuviera en la cama a las 9. Las primeras horas transcurrieron como de costumbre. Vi la tele con él y le preparé una pequeña pizza congelada. Al terminar de comer, me dijo que tenía que ir al baño y se fue por unos minutos. Cuando regresó, me preguntó por unos ruidos de arrastre que venían del sótano. Me quedé confundida y apagué la tele de inmediato. Efectivamente, tan pronto como la televisión quedó en silencio, pude escuchar claramente algo moviéndose allí abajo. Era muy tenue y no podía distinguir qué era. Al ver que el niño estaba visiblemente asustado, lo tranquilicé diciendo que estaría bien y que probablemente era un animal pequeño que se había metido. Le pedí que se quedara arriba mientras yo bajaba a ver qué era. Para ese momento, el sonido ya había cesado. Nunca antes había estado en el sótano de esa casa porque estaba sin terminar y nunca había habido razón para bajar, así que fui con mucha cautela. Abrí la puerta y encendí la luz junto a las escaleras. Luego bajé despacio y también encendí la luz al pie de las escaleras, lo que iluminó todo el cuarto. Era un espacio bastante grande, en su mayoría lleno de cajas de almacenamiento. Caminé revisando detrás de algunas cajas, pero al no ver ni oír nada más, regresé arriba. El niño me esperaba en el sofá y se incorporó al verme. Le dije que todo estaba bien y que no había nada allí, y le di un gran abrazo para calmarlo. Después de unos minutos ya habíamos olvidado el incidente, y un par de horas más tarde se acercaba la hora de las 9 y comencé a prepararlo para dormir. Subimos a su habitación. Me aseguré de que estuviera listo. Le dije buenas noches y bajé de nuevo. Me senté en el sofá por unos 30 o 40 minutos, revisando el teléfono, cuando volví a oír ruidos de arrastre provenientes otra vez del sótano, pero esta vez mucho más fuertes. Mi corazón se detuvo por un segundo mientras escuchaba. Entonces oí la puerta del dormitorio abrirse arriba y el niño llamó mi nombre. Le dije que se quedara donde estaba y que no bajara. Me levanté y me dirigí a la puerta del sótano. En ese punto estaba bastante asustada. Saqué el teléfono y lo tenía listo para llamar al 911. Abrí la puerta con el máximo sigilo posible. El ruido sonaba ahora cerca del fondo de las escaleras. Alcancé y encendí las luces de inmediato. Cerré de golpe la puerta
y corrí escaleras arriba a por el niño, saliendo enseguida por la puerta principal y llamando al 911. Me quedé al otro lado de la calle, mirando las ventanas, mientras esperaba a que llegara la policía. También llamé a los padres para contarles lo sucedido y pedirles que volviesen lo antes posible. Cuando la policía finalmente llegó, les expliqué lo ocurrido. Al encender la luz junto a las escaleras, vi a un hombre medio desnudo, agachado en el fondo, hurgando en una caja de almacenamiento. Registraron la casa con cuidado y encontraron pruebas claras de que alguien había vivido recientemente en el sótano. Montones de basura amontonados en cajas, pero no encontraron a nadie presente. Cuando los padres llegaron, me dieron las gracias por haber llamado y hablaron con los agentes sobre la situación. Una hora más tarde, pude irme a casa mientras aseguraban la vivienda y presentaban los partes correspondientes. Pasé los días siguientes realmente conmocionada y durante un par de semanas estuve bastante paranoica. Mantuve contacto con los padres por si había novedades sobre el hombre, pero nunca surgió nada. Con el tiempo perdimos el contacto, ya que yo ya no quería volver a hacer de niñera. Creo que lo más aterrador de todo fue que nunca lo atraparon y que podría estar viviendo ahora en el sótano de otra persona sin que lo sepan. Mi mejor amiga tenía una hija, Sara, que acababa de cumplir 7 años, y de vez en cuando la cuidaba cuando lo necesitaban. Vivían en una casa preciosa en Washington, rodeada de árboles y montañas. Los vecinos más cercanos estaban a un par de millas, así que siempre disfrutaba de la paz y la tranquilidad allí. En una ocasión mi amiga me pidió si podía cuidar a Sara durante 2 días, porque tenía un viaje de trabajo. Acepté y unas semanas después llegué a su casa. Charlé un rato con ellas y almorzamos juntas. Luego ella terminó de empacar y salió para coger su vuelo. Pasé algunas horas con Ara escuchándola hablar sobre el colegio y sus amigas, y después la saqué a comprar la cena. Volvimos a la casa alrededor de las 8 y acordamos ver una película antes de dormir. Me senté en el sofá y empecé a hojear la lista de películas para escoger una cuando oí a Sara preguntar: ¿quién es ese? Miré hacia donde señalaba, la puerta principal, y escuché que alguien llamaba. Al ser una casa tan aislada, nunca pensé que alguien vendría hasta la puerta. Con cierta inquietud me acerqué y entreabrí la puerta. Había un hombre alto en el porche que pareció sorprendido cuando la abrí. ¿Puedo ayudarle?, le pregunté. Él se inclinó hacia la izquierda para mirar por la rendija y contestó: «Perdón, solo quería asegurarme de que hubiera alguien en casa». Y se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Obviamente me pareció extraño y algo inquietante. Cerré y aseguré la puerta. Luego fui a la puerta trasera y la cerré también. Sara me preguntó quién era y le dije que solo un vecino, y volví al sofá para empezar la película. Disfrutamos la película, aunque fue un poco más larga de lo que esperaba. Le dije a Sara que era hora de dormir y la acompañé arriba. Cuando ella ya estaba en la cama, bajé y me senté en el sofá. Eran poco más de las 10 y todavía no tenía sueño, así que pensé en poner algo en la tele para relajarme un rato antes de irme a la cama. Mientras el televisor estaba encendido, empecé a oír un crujido, como de pisadas, viniendo de algún lugar. Silencié el programa y escuché con más atención. Venía de la parte trasera de la casa. Me acerqué a la puerta trasera y encendí la luz del porche. Al mirar no vi nada, solo un porche vacío y árboles en el fondo. Me quedé allí escuchando unos minutos más antes de volver al sofá. Me pregunté si mi mente me estaba jugando una mala pasada, porque estaba un poco inquieta por estar en una casa rodeada de bosque de noche. Durante el día
siempre me sentía segura y realmente lo disfrutaba, pero cuando se pone el sol me ponía algo nerviosa. Subí el volumen y decidí recostarme para dormitar y ayudarme a conciliar el sueño. Al parecer funcionó demasiado bien y me quedé dormida en el sofá. Un par de horas después, desperté y noté que la tele seguía encendida. La apagué y me incorporé frotándome los ojos, cansada, pero enseguida me invadió una sensación de desasosiego por el silencio absoluto en la casa. Entonces volví a oír ese mismo crujido, pero esta vez claramente como pasos, viniendo del lado derecho de la casa, justo por la habitación donde yo estaba. Unos segundos después cesaron, aparentemente justo fuera de una de las ventanas que tenía las cortinas echadas. Muy asustada, me acerqué a la ventana despacio y tiré de la cortina. No había nadie. Miré alrededor y no vi nada. Pensé que sería producto del cansancio, así que cogí un vaso de agua y subí las escaleras a dormir. A la mañana siguiente les preparé el desayuno a ambas y nos sentamos juntas a planear el día. Pero mientras hablábamos, Sara me preguntó por qué había caminado afuera la noche anterior. Me quedé paralizada un instante y le pregunté qué había visto. Ella dijo que había oído a alguien caminar alrededor de la casa durante casi una hora justo después de acostarse. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y le dije que se quedara dentro mientras yo salía a revisar el exterior. Cogí un pequeño cuchillo por si acaso y salí por la puerta principal a rodear la casa. Era difícil saber si algo era de la noche anterior o si ya estaba allí, pero noté arañazos en las paredes cerca de algunas ventanas y puertas. Aparte de eso, todo parecía normal. No pude distinguir huellas porque el jardín tenía mucha hierba alta. Al volver a la puerta principal, vi al mismo hombre del día anterior, caminando por la calle frente a la casa. Simplemente pasaba caminando, pero de nuevo, esa vivienda estaba bastante alejada de todo. Así que debió haber caminado un par de millas al menos para llegar hasta allí. Entré y le dije a Sara que íbamos a ir al centro comercial aquel día para pasear. En realidad no quería quedarme en la casa y prefería pasar el mayor tiempo posible fuera. Después de pasar el día en el centro comercial, volvimos ya de noche. Cenamos algo rápido y jugamos un rato con unos juegos de mesa para distraernos. A Sara le encantaba, así que conseguimos relajarnos bastante. Sin embargo, cuando llegó la hora de dormir, no pude dejar de sentirme intranquila. Revisé todas las puertas y ventanas antes de subirla a la cama. Le conté un cuento y me quedé hasta que se durmió. Bajé nuevamente a la sala y encendí la televisión, intentando ignorar esa sensación de estar siendo observada. Me repetía a mí misma que probablemente eran solo mis nervios y lo aislada que estaba la casa. El silencio era tan profundo que cualquier ruido parecía amplificado. Entonces volvió a escucharse ese crujido extraño, como pasos sobre la hierba, pero esta vez más prolongados, como si alguien estuviera dando vueltas alrededor de la vivienda. Mi respiración se aceleró y apagué la tele para escuchar mejor. El sonido se movía lentamente desde un lado al otro, hasta que se detuvo justo en la parte trasera. Tomé el valor de asomarme por la ventana, apartando con cuidado la cortina, pero otra vez no había nada, solo oscuridad y los árboles. Traté de convencerme de que era algún animal del bosque, aunque en el fondo no lo creía. Esa noche casi no pude dormir. Permanecí en el sofá con un cuchillo de cocina cerca por si acaso. A la mañana siguiente traté de actuar normal para que Sara no se asustara. Preparé desayuno y le propuse que pasáramos la mayor parte del día fuera. Mientras comíamos me preguntó, con total inocencia,
si yo había estado caminando otra vez por el jardín durante la noche. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Le dije que no, que seguramente lo había soñado, pero dentro de mí sabía que lo había escuchado también. Más tarde, al revisar con luz de día, encontré varias marcas extrañas en la madera de las ventanas, como si alguien hubiera intentado forzarlas o arañarlas. No había huellas claras porque el césped lo cubría todo, pero la sensación era innegable. Alguien había estado allí. En la tarde, mientras Sara jugaba en su habitación, me asomé por la ventana principal y vi nuevamente a aquel mismo hombre alto, caminando lentamente por la carretera cercana, como si patrullara la zona. Aquello me dejó helada. No era coincidencia, él estaba rondando la casa. Decidí que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo más. Llamé a mi amiga y le conté lo ocurrido sin entrar en demasiados detalles para no preocuparla en exceso, pero insistí en que regresara cuanto antes de su viaje. Mientras tanto, pasamos casi todo el día fuera. Fuimos al cine, al parque y a diferentes tiendas. Solo volvimos a la casa para dormir, y aún así esa noche apenas concilié el sueño. Por suerte, al día siguiente, mi amiga regresó. Le explicó todo lo que había pasado, desde el extraño hombre en la puerta hasta los ruidos nocturnos y las marcas en las ventanas. Ella me agradeció haber cuidado de Sara y haber mantenido la calma, pero también se mostró muy inquieta. Prometió llamar a la policía local para que patrullaran la zona y reforzar las cerraduras de la casa. Yo, en cambio, decidí que no volvería a quedarme sola allí por la noche. La experiencia me dejó marcada, y con la certeza de que en lugares aislados nunca se sabe quién puede estar acechando en la oscuridad. Pasamos el mayor tiempo posible fuera. Nos quedamos fuera un rato y no volvimos a la casa hasta las 6. Mi amiga me llamó poco después solo para saber cómo estábamos. Le mencioné al extraño que había visto y le describí sus rasgos. Ella me dijo que lo reconocía. Aparentemente había ido a su casa unas semanas antes y le había pedido quedarse la noche, petición que ella, por supuesto, rechazó. Quedamos en que si volvía a pasar algo no correríamos riesgos y llamaríamos a la policía. Cuando comenzó a ponerse el sol, me aseguré de revisar todas las puertas una vez más para comprobar que estuvieran cerradas con llave. Eran alrededor de las 9 de la noche y Sara y yo estábamos jugando una partida rápida antes de acostarnos, cuando ambas empezamos a oír un golpeteo suave procedente del exterior, cerca de una de las ventanas. Me levanté despacio y le dije a Sara que mantuviera la calma, pero entonces un fuerte rasguño resonó en las paredes de la casa, justo al lado de la ventana del cuarto donde estábamos. Agarré a Sara y corrimos al garaje. Subimos al coche y salí del camino de entrada lo más rápido que pude, asegurándome de que la puerta del garaje se cerrara por completo antes de arrancar. No vi mucho en la oscuridad mientras nos íbamos, pero Sara dijo que vio a alguien corriendo entre los árboles detrás de la casa. Me detuve en el aparcamiento de un hotel y llamé a la policía. Y para denunciar lo sucedido. Después avisé a mi amiga para que supiera lo que había pasado. 10 minutos más tarde, 2 oficiales se presentaron en el hotel y nos informaron que otros 2 estaban registrando la casa. Les conté todo y les di una descripción del hombre. Tras investigar un rato, se fueron. Pasamos la noche en una habitación del hotel. A la mañana siguiente mi amiga llamó diciendo que su vuelo acababa de aterrizar y que estaría de regreso en 1 hora. Así que nos dirigimos a la casa. Esperamos en la entrada hasta que ella llegó y entramos las 3 juntas para asegurarnos de que todo estuviera en orden.
Me quedé un par de horas más para hablar sobre lo ocurrido y luego me despedí y volví a casa. Fue, sin duda, una de las experiencias más aterradoras que he vivido, pero por suerte, el hombre fue detenido un mes después tras ser denunciado por varias personas por intentar entrar en sus viviendas. Lo que más me inquieta de todo es que nunca explicó el motivo de su comportamiento. Al parecer forzó la entrada en una de las casas, pero no se llevó nada. Solo miró alrededor un rato y luego se marchó sin nada en las manos. Eso siempre me hace preguntarme qué intentaba realmente la noche que intentó entrar en la casa. Cuando yo tenía 13 años, teníamos una niñera que venía una vez a la semana, porque mi madre trabajaba hasta tarde todos los sábados por la noche. Siempre pensé que ya era demasiado mayor para necesitar niñera y odiaba tener a alguien cuidándome. El chico que mi madre solía traer era un veinteañero, Thomas, hijo de la amiga de su trabajo. Me resultaba muy extraño y no me caía bien. No hablaba mucho y se comportaba de forma torpe y rara, aunque con mi madre siempre se mostraba excesivamente amable y conversador. Se lo comenté a mi madre, pero ella me decía que solo quería que me deshiciera de él para quedarme sola, así que no insistí. Era un sábado normal y Thomas llegó un poco tarde, como de costumbre. Mi madre habló con él un rato y luego se fue al trabajo. Me senté en el sofá y encendí mi Xbox para jugar y pasar el rato. Normalmente me acostaba a las 10, así que tenía que aguantar 4 o 5 horas con Thomas. La mayoría del tiempo hacía algo por mi cuenta, porque él casi no hablaba y se quedaba en la cocina o en la zona del altillo. Aquella noche no fue diferente. Se quedó en la cocina un rato y tras unos minutos escuché que hablaba con alguien. Intenté escuchar, pero no alcanzaba a entender lo que decía. Hablaba muy bajo. Después de un rato, la conversación dejó de oírse y Thomas entró en la sala sosteniendo el teléfono. Me dijo que alguien iba a pasar solo unos segundos y que no me preocupara. No supe cómo reaccionar y simplemente contesté: «Vale». Fue bastante extraño y sabía que no era algo que un niñero debiera hacer, pero tampoco veía qué podía hacer al respecto. Los siguientes 20 minutos fueron muy incómodos. Se quedó sentado en el sofá junto a mí, sin sacar el teléfono, sin decir nada, mirando alrededor. Rara vez estaba en la misma habitación que yo, así que aquello era fuera de lo común. Nuestra sala estaba junto a la puerta principal, así que supuse que esperaba a la persona que venía. Eventualmente, un coche entró en el camino de entrada y un hombre llamó a la puerta. Thomas se levantó de golpe, fue hacia la puerta y se quedó justo delante de ella un momento antes de girarse hacia mí y decir que volvería en un minuto. Luego abrió y salió. Desde las persianas apenas pude distinguir las sombras de ambos, moviéndose en el camino. Pude ver que el hombre le entregó a Thomas una bolsa grande y luego se subió al coche y se marchó. Unos segundos después, escuché la tapa del cubo de basura cerrarse de golpe y Thomas volvió a entrar por la puerta principal. Toda la interacción me resultaba sospechosa, así que le pregunté qué había pasado. Thomas dijo que era solo un amigo, que le había devuelto la cartera, que se le había quedado en la casa del amigo la noche anterior. La forma en que respondió me sonó rara y no explicaba el gran bulto que había visto que llevaba. No quise insistir más y volví a mi juego, pero la noche se volvió aún más extraña. Durante la siguiente hora, oí a Thomas haciendo varias llamadas desde la cocina. En un momento incluso se fue al altillo y lo escuché subir el tono de voz. Tras varias llamadas, el mismo coche de antes volvió a entrar en el camino y Thomas salió corriendo sin avisar. Observé por la ventana y pude ver que discutían.
Su lenguaje corporal mostraba que estaban claramente en desacuerdo. Thomas tardó unos 30 segundos y regresó con la bolsa de antes. El hombre la colocó en el asiento trasero y se marchó rápidamente. Thomas volvió cabizbajo a la casa y no apareció de nuevo hasta las 10 para decirme que era hora de dormir. Me preparé y me acosté mientras él se quedó abajo. Normalmente se quedaba hasta que mi madre llegaba a las 12, pero unos minutos después oí la puerta principal abrirse y cerrarse. Esperé 10 minutos y bajé a comprobar si todavía estaba allí, pero su coche ya no estaba. Me asomé por la ventana y no vi rastro. Me quedé en la cama algunas horas más esperando a que mi madre llegara, y cuando por fin llegó, le conté todo lo sucedido. Esta vez me creyó. A ella también le pareció extraño y poco profesional que Thomas hubiera salido antes de que ella regresara. Al día siguiente, intentó llamarlo sin éxito. Más tarde consiguió contactar con la madre de Thomas, que dijo que su hijo había vuelto a casa sintiéndose mal. Ambas sabíamos que aquello no cuadraba. Si realmente se encontraba mal, podía haber llamado y avisado. Han pasado casi 10 años desde esa noche y todavía me pregunto qué pasó realmente, por qué discutían, por qué se marchó y qué había dentro de esa bolsa.